Saludos, TikTok. Estoy aquí hoy para profundizar en la triste historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror durante la infame Guerra de Vietnam, el general William Westmoreland. Nacido en 1914, Westmoreland dirigió el puesto de comandante supremo de las fuerzas estadounidenses en Vietnam de 1964 a 1968, asumiendo la colosal y extremadamente compleja responsabilidad de liderar a los hombres en una de las guerras más controvertidas de la historia. Bajo su mando, las tropas estadounidenses aumentaron de apenas 16,000 a un abrumador 500,000. Su impregnación estratégica de obsesión por la guerra de desgaste, diseñada para minar la voluntad del enemigo de luchar en enfrentamientos prolongados y agotadores, condujo trágicamente a un asombroso costo humano y a una pérdida debilitante del apoyo público. Westmoreland era un hombre impulsado por la necesidad en tiempos de guerra, adhiriéndose fielmente a su interpretación de la doctrina militar. Maldito, tal vez, por su época histórica, el general se encontró defendiendo la estrategia equivocada en el momento equivocado. Su fe inquebrantable en la guerra de desgaste solo sirvió para desgastar a las fuerzas enemigas y minar su voluntad, lo que, en retrospectiva, prolongó la guerra y condujo a una pérdida máxima, no solo en términos de bajas humanas, sino también de las profundas implicaciones geopolíticas que trajo consigo. Junto a Westmoreland, otro actor clave en la saga de la Guerra de Vietnam fue el general Nguyen Ngoc Loan, jefe de las fuerzas policiales de Saigón. Inmortalizado en las inquietantes imágenes de 1968, Loan fue capturado ejecutando a un presunto guerrillero del Viet Cong en una calle bulliciosa. Esta imagen en particular encapsulaba profundamente la brutalidad espantosa que rápidamente se estaba volviendo característica de la Guerra de Vietnam, transponiendo la crisis desde las selvas distantes directamente a la sala de estar global. Arthur Shawcross, un veterano de la Guerra de Vietnam, personificó la naturaleza multifacética del trauma posterior. El mandato de Shawcross en las zonas devastadas por la guerra lo convirtió en un hombre profundamente cambiado que, a su regreso a la civilización, se metamorfoseó en un despreciable asesino en serie. Operando en Rochester, Nueva York, Shawcross aterrorizó a la comunidad local, dejando atrás una narrativa histórica profundamente sórdida que comprendía asesinatos espantosos que llegaron a vincularse con los desgarradores efectos de la guerra. Estas historias pintan un poderoso cuadro de la Guerra de Vietnam, una guerra repleta de complejidades multifacéticas y horrores crudos, donde las decisiones y acciones de unos pocos hombres engendraron una creciente cacofonía de terror, imprimiendo para siempre sus narrativas en las páginas de la historia global. Con la firme creencia de un hombre en una estrategia miope, la cruda demostración de fría brutalidad de otro y la desgarradora transformación de otro de soldado a delincuente en serie, difícilmente podemos ignorar las largas y detalladas sombras que estos acontecimientos han proyectado sobre la psique de generaciones pasadas y presentes. Impulsada por la marcha implacable del tiempo y envuelta en los ecos inquietantes del conflicto, la historia de Westmoreland ofrece, no obstante, a los espectadores una perspectiva crítica del papel desempeñado por la doctrina militar en la configuración del curso de las guerras y, por extensión, de la historia humana. Su historia es, en esencia, un duro recordatorio de cómo la rigidez estratégica frente a la evolución de la dinámica bélica a menudo puede significar un desastre, transformando un campo de batalla en un teatro de aflicción humana y un nido de tensión política global. En marcado contraste con la postura estratégica de Westmoreland, se encuentra la impactante fotografía del general Nguyen Ngoc Loan. La imagen ganadora del premio Pulitzer capturó a Loan ejecutando a un presunto Viet Cong encontrado en el corazón de una calle de la ciudad, dejando al descubierto de manera transparente el costo humano del conflicto armado
e iluminando la escena ubicua y desgarradora que con demasiada frecuencia era la realidad diaria de los ciudadanos. Añadiendo un tono más oscuro a la narrativa ya sombría, estaban las acciones de Arthur Shawcross, un hombre marcado por sus experiencias en tiempos de guerra y transformado en una entidad despreciable. Su narrativa, un claro testimonio de los profundos efectos cicatriciales de la batalla en la psique humana. Una escalofriante muestra de cómo la resiliencia innata del hombre puede desmoronarse bajo el peso de una lucha implacable, dejando en su lugar una sombra grotesca en las páginas de la historia. Para finalizar nuestra desgarradora historia, vale la pena reflexionar sobre cómo estas narrativas se entrelazan intrincadamente para producir una sensación escalofriantemente real de la profundidad y el impacto de la guerra de Vietnam. A medida que se desarrollan las páginas de la historia, nos presentan implacablemente escenas viscerales, dejando poco espacio para narrativas romantizadas, y en cambio, marcan el comienzo de una comprensión aleccionadora sobre el inmenso sufrimiento humano que fue central en la guerra de Vietnam y que continúa plagando a las sociedades mucho después de que la guerra haya llegado oficialmente a su fin. A medida que profundizamos, queda claro que cada individuo en esta narrativa, desde el Westmoreland de alto rango hasta un soldado común como Shawcross, fue moldeado por las experiencias traumáticas que la guerra de Vietnam les provocó. Si bien fueron simplemente engranajes de un diseño más grandioso, son sus relatos individuales de resiliencia, fracaso, brutalidad y transformación los que continúan resonando en los pasillos de la historia humana, lo que convierte a la guerra de Vietnam en un estudio de caso eternamente relevante en los anales de los estudios de guerra. El general Westmoreland fue víctima de un enemigo furiosamente adaptable, una falla que resonó por las venas de la historia. La tendencia inquebrantable de los conflictos armados a transformarse en un método de desgaste paradójicamente simplista pero mortal sirve como un escalofriante recordatorio del poder letal que tiene la obstinación humana en el campo de batalla. La escalofriante fotografía de Loan sirve como un inquietante recordatorio de la creciente brutalidad de la guerra y su efecto indirecto incontenible sobre la población civil. A través de la lente de un medio de comunicación global, el mundo ha visto y retrocedido ante la cara fría de las ejecuciones en tiempos de guerra, marcando el comienzo de una nueva era de narrativas de guerra que ahora se filtran a través de nuestros discursos sociales. Por último, Shawcross personifica una espiral descendente que pasa de ser un soldado respetado a un criminal temido. Su relato infunde una comprensión más profunda de que las manifestaciones visibles del trauma pueden alterar para siempre la psique de un individuo, manifestándose de maneras que a menudo están cargadas de violencia, dejando una mancha oscura que se extiende por todo el espectro de estructuras sociales. Más allá de imágenes espantosas y relatos escalofriantes, se encuentra la aterradora realidad de la guerra, una secuencia que, vista a través de la lente de narrativas individuales, pinta un cuadro profundo del desgarrador costo humano de una guerra que alguna vez fue elogiada y envuelta en valor patriótico. Las vidas de William Westmoreland, Nguyen Ngoc Loan y Arthur Shawcross son testimonio de las complejidades de la guerra de Vietnam y encarnan diferentes aspectos del horror, la resiliencia y el cambio humano frente a la adversidad extrema. Una lección escalofriante y vivida sobre el verdadero precio del conflicto que no nos atrevemos a ignorar. Estas diferentes facetas de una narrativa general nos empujan a enfrentar las crudas realidades de la guerra, la resiliencia humana y las cicatrices duraderas dejadas en la psique humana colectiva. Un testimonio del hecho de que la historia de la guerra de Vietnam no se limita a una era, sino que es una que continúa desarrollándose en la actualidad, a través del trauma genético y las repercusiones sociales. La historia de la guerra de Vietnam es mucho más que un discurso sobre estrategias y ganancias territoriales. Sirve como un duro recordatorio de los tremendos sacrificios que exige la guerra y las complejas réplicas psicológicas y sociales
que resultan de ella, destacando el impacto de largo alcance de las operaciones militares en nuestra conciencia global colectiva. Por lo tanto, a medida que se desarrollan estas narrativas y salen a la luz historias íntimas de la guerra de Vietnam, nos corresponde a cada uno de nosotros reflexionar, darnos cuenta y reconocer el alto costo de los conflictos armados, no solo en carne y hueso, sino en forma de psiques dañadas, comunidades cortadas y generaciones marcadas. Con gran pesar, rendimos homenaje al colosal costo humano y social que cobró la guerra de Vietnam, rezando para que sus diversos relatos de tragedia, resiliencia y transformación sirvan como conmovedores recordatorios para las generaciones actuales y futuras, leyendo el pasado para evitar los horrores del futuro. Desde entonces, se han silenciado los estridentes gritos de guerra, y las hojas de la jungla han dejado de temblar hace mucho tiempo bajo el peso de las botas. Pero los ecos de este inquietante pasado continúan agitándose entre nosotros, advirtiéndonos y llamándonos a reconocer los profundos ecos que la tragedia de Vietnam ha impreso en nuestra psique global colectiva. Los relatos crudos y escalofriantes de hombres como Westmoreland, Loan y Shawcross continúan ofreciendo un mensaje claro. La historia, en particular las duras lecciones de la guerra, no deben olvidarse. Solo dando testimonio de nuestro pasado, sintiendo la carga colectiva de nuestros recuerdos sobrecargados, podremos luchar verdaderamente por un mundo libre de los horrores hirvientes del conflicto. La creencia inquebrantable de Westmoreland en la guerra de desgaste, la brutal ejecución pública de Loan, la transformación de Shawcross en un asesino en serie sediento de sangre. Estos son los aspectos definitorios de vidas distintas interconectadas por un hilo común y desgarrador. La guerra de Vietnam. Una guerra para acabar con todas las guerras, solían decir. En cambio, se convirtió en una guerra con consecuencias carentes de fin, que resonaron sin cesar a través de los giros y vueltas de la historia de la humanidad. Mientras hacemos una pausa y reflexionamos sobre este lado oscuro y escalofriante de la guerra de Vietnam, meditemos también en las profundas lecciones que transmiten estas historias, porque ahí radica el verdadero valor de desenterrar, discutir y comprender las historias de conflictos pasados, recordatorios destacados de los costos colosales de la guerra y el imperativo crítico de fomentar la paz. Hoy miramos hacia atrás y recordamos el horror absoluto, la inmensa pérdida humana, la profunda devastación social provocada por la guerra de Vietnam, una guerra que nos enseñó, en términos inequívocos, la cruda verdad sobre la inutilidad de la guerra, la tenaz resistencia del espíritu humano y la rotunda necesidad de la paz mundial. Westmoreland, Loan, Shawcross, todos los rostros de la guerra, diferentes etapas del espectro, sus vidas ofrecen una visión de los efectos dominó de largo alcance de la guerra, tal como se capturan desgarradoramente en la conciencia global colectiva y resuenan a través de los pasillos de la historia, silenciosos pero potentes, una verdad siempre presente del pasado que impacta la trayectoria de nuestro futuro. Tal vez sea en historias como estas, enterradas bajo debates insensibles y narrativas divididas, que uno realmente entiende el costo real de la guerra, un costo pagado no en orgullosas victorias o ganancias territoriales, sino en las vidas destrozadas de gente común, mutilada, destrozada e irrevocablemente cambiada por esa fuerza brutal e inflexible de la historia. A medida que nos acercamos al final de esta narrativa integral, recordemos que los relatos de Westmoreland, Loan y Shawcross no son incidentes aislados, sino capítulos entrelazados entretejidos en una sinfonía mayor. La guerra de Vietnam. Es una sinfonía que resuena con ecos profundos y dolorosos, un recordatorio reverberante de los efectos devastadores de los conflictos humanos. El estanque reflectante de la guerra de Vietnam continúa enviando ondas a través de la conciencia global colectiva. Cada onda encarna un aspecto diferente del costo humano.
La estrategia de desgaste de Westmoreland arroja luz sobre la inmensa guerra psicológica sutilmente anidada dentro de los combates reales. La sombría ejecución de Lohan subraya de manera destacada la inquietante normalidad que asume la brutalidad en guerras prolongadas y la trágica transformación de Shawcross, a la vez esclarecedora y aterradora en su manifestación de la voluntad de posguerra y los espíritus quebrantados. En última instancia, mirar profundamente en los rincones de la compleja y desgarradora narrativa de la guerra de Vietnam fomenta una comprensión aguda de los horrores globales del conflicto. Descubre patrones subyacentes en la condición humana, confrontándonos con nuestro yo más feo y dominando nuestras facultades con sensibilidad compasiva de que somos más que meros sobrevivientes de la guerra. Somos los arquitectos de nuestra redención colectiva. La guerra de Vietnam, con todo su horror, sigue siendo no solo un capítulo de la historia de la humanidad, sino una prueba de fuego en la que se puede medir nuestro manejo de la capacidad humana de destrucción. Al permitir que la obertura de esta historia guíe nuestros esfuerzos presentes y futuros, sentamos las bases para cultivar potencialmente una cultura donde las guerras ya no tengan por qué ser manifestaciones bárbaras de una diplomacia fallida, sino dialécticas de resiliencia humana, redención y curación. Desde los comandantes generales hasta los soldados de infantería, todos fueron testigos del paisaje infernal, su espectro de muerte, destrucción y debilitamiento, convirtiéndose en portadores involuntarios de las cicatrices que la guerra talla en el alma humana, testificando, con muda elocuencia, el terrible costo del conflicto, dejándonos así con un mandato ineludible: recordar, reflexionar y, lo más importante, aprender. Mientras nos despedimos con cansancio de las profundidades de esta sombría narración, que cada relato arroje luz sobre los rincones más oscuros de la historia humana, instándonos a recordar la escala del sufrimiento que engendran las guerras y la capacidad duradera de resiliencia del espíritu humano y, en última instancia, la ferviente esperanza de un futuro adornado no por las sombras de la guerra, sino por la luz de una paz duradera.